Bienvenidos al 100 Pies de Humanes, vuestro espacio radiofónico favorito, donde analizamos todas las semanas, como sabéis, todos los estrenos cartera, estrenos plataformas, siempre especial atención al mundo del formato físico y, por supuesto, noticia más importante de la semana. Madre mía, La Casa de Muñecas de Gaby ha triunfado en España. El número 1 para esta película infantil, con 767.000 euros, no está del todo mal. Y una película que yo pensaba que, bueno, que podía tener su aceptación en un público infantil. Y no me equivocaba, ya tenemos el número 1 triunfando y a ver qué tal se mantiene. Pero la verdad es que es una película que, bueno, pues la serie original que yo realmente no he visto nunca, parece que tiene bastante fans, ya la tenemos coronando la taquilla. Luego en el puesto número 2 ha entrado La Cena, casi 500.000 euros, un recorrido que está teniendo fantástico. La gente está siendo, vamos, conquistada por esta película que es muy divertida, ya lo dijimos aquí, una recomendación de la semana, nos alegramos. Y va a tener un recorrido comercial muy bueno, sobre todo en 3 semanas está triunfando mucho y creo que va a dar mucho que hablar. Luego en el puesto número 7 ha entrado La Deuda, la película de Danny Guzmán, que tenía algún problemita de guión, pero la gente está gustando, sobre todo él, porque está yendo a muchos cines para hablar de ella. Así que bastante bien. Puesto número 8, Caza de Brujas, esa película incómoda que a mucha gente la está poniendo a parir, pero bueno, tiene una aceptación pobre. Y en el número 9, La vida de Chuck, una película que tardó más de un año en llegar a España, película que triunfó en Toronto el año pasado, pero parece que no ha tenido aceptación por el público. No me extraña porque la película es realmente irregular. Y por supuesto la taquilla no es que esté teniendo números sorprendentes, pero bueno, al menos sí que destacan algunos títulos. Pero eso fue la semana pasada. Nos centramos en esta semana con bastantes estrenos, quizá demasiados, y lo hacemos primero con una película de terror que llega a su segunda parte. En el año 2000, si no me recuerdo mal, 2021 llegaba la primera Black Phone, que tenía un concepto interesante, pero quizá un desarrollo no tan bueno. Ahora nos llega una segunda parte. ¿Por qué? Porque la primera fue realmente bien. Vamos a escuchar el tráiler de Black Phone 2 y a ver qué os ha parecido esta secuela innecesaria de un título que ya de por sí era flojo. He tenido una pesadilla. Hola, Finny. ¿Creías que nuestra historia había terminado? Estás muerto. Tú mejor que nadie. Sabes que muerto es solo una palabra. Está aquí. Mía es la venganza. Pues escuchábamos el tráiler de Black Phone 2, la segunda parte de Black Phone, película que llegaba en el año 2021, que aquí hablábamos en el podcast de ella, película que además recuerdo que la pude ver en la muestra Sci-Fi, una muestra que ya por desgracia pues ya no se hace, y que la vi junto a mi amigo Eduardo Bernal, y los dos pues nos quedamos un poco flojitos. Él más no le gustó tanto, vamos, la odió, yo la defendí algo. Sí que tenemos ahí a Ethan Hawke, teníamos ese niño que era secuestrado,
Tenía algo que estaba bien, concepto inicial, pero luego el desarrollo no era tan potente. Y fue una película que fue bastante bien en taquilla y su director, Scott Derrickson, pues fue dado luz verde para hacer una segunda entrega. Scott Derrickson, un director tremendamente irregular. Ya este año hablábamos de una película de él que era El Abismo Secreto, película que os hablamos, y que era una película que tenía también un buen inicio, pero la verdad es que luego no remataba. Y ha hecho películas que, bueno, no estaban del todo mal. Por ejemplo, hizo Sinister, una película que la gente tiene mucho cariño. Hizo una de las entregas yo creo más sólidas de todo Marvel, como es el Doctor Extraño, la primera entrega, pero luego películas más flojas, por ejemplo Líbranos del Mal o el remake de Ultimátum a la Tierra, otra que a mí me gusta mucho, El Exorcismo de Emily Rose, o incluso la quinta parte de Hellraiser Inferno, que esa tiene más partes que una araña. Y ahora en esta Black Phone 2, muchos, claro, estáis pensando en Black Phone y pensáis en el final de Black Phone, que era un final bastante cerrado. Aquí vamos a hablar ya con todo tipo de spoiler porque habéis tenido 3 años para verla. En el final de Black Phone, el niño acababa con el personaje de Ethan Hawke, que era, digamos, el villano, y se piraba, no había nada más. Pero aquí le han metido un elemento nuevo que hace que la película, en vez de ser Black Phone, una película sobre asesinos o sobre secuestradores, se convierta en algo más fantástico. En Black Phone 2 tenemos aquí al Raptor, el personaje de Ethan Hawke, quiere vengarse de Finn desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. Gwen, un adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a 3 chicos en el campamento de invierno de Alton Lake. Decidida a resolver el misterio y acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve, que no es el momento más adecuado, por cierto. Juntos los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte. Pues aquí sí teníamos en la primera entrega algo más realista, aunque sí que es cierto que la chica tenía como una especie de visiones durante todo el metraje. Aquí realmente ya lo que estamos jugando es como una película de ciencia ficción. Aquí vemos como el personaje del Raptor, el de Ethan Hawke, vuelve de entre los muertos para, digamos, vengarse de este niño y de la niña. Pero no solo eso, sino que después de esta venganza vamos a descubrir cosas del pasado de la familia que ya está metido muy al calzador. Y luego el guión es realmente bastante decepcionante en muchos momentos, porque sí es cierto que la primera al menos tenía una coherencia, aquí la vemos ya totalmente hundida por una trama de ciencia ficción que vas a tener a este personaje en el mundo de los sueños, con algo muy curioso, porque en el mismo modo que está pasando el sueño, también ocurre en la vida real. Y por lo tanto ahí es una cosa que a mí sinceramente me saca bastante. Y por cierto, debo decir que la coherencia que tiene la película en ciertos momentos no existe en ningún momento. Y las mismas reglas que la película te presenta, pues no funciona. La verdad es que es una película que, si os gustó la primera parte, creo que me cuesta un poco de trabajo que pueda gustar la segunda, porque es que rompe todos los tonos, y como película pues se hace bastante repetitiva y también desaprovecha los conceptos que tiene. Es un Pesadilla en Elm Street 3, que era la Dream Warriors, los guerreros de la noche, pero aquí con este personaje del Raptor, que aquí sinceramente está más deslucido. Para mí es una película bastante inferior a la primera, y ya no me gustó a mí la primera, y que está pensada perfectamente para sacar pasta de la secuela. O sea, sacar, como la primera fue bien, esta vez bien. Y lo está haciendo ahora, porque ya se estrenó la semana pasada en Estados Unidos, y como tuvo un costo tan pequeño, pues está recaudando bien. Así que quizá estamos hablando ya de una nueva saga que vaya a triunfar en taquilla. En cuanto a los actores, Ethan Hawke sale muy poquito. Más, hay algunos momentos en la película. En la primera sí que lo veíamos sin careta, aquí lo vemos todo el momento con careta, y pienso que a veces no es él. Por la forma de la espalda y demás, digo, este hombre no es Ethan Hawke. Es cierto que se han publicado imágenes de él, del making of, cómo se maquillaba, pero yo viéndole, la verdad es que yo creo que no es Ethan Hawke en muchos momentos. Y luego el reparto, pues creo que la chica Madeleine McGraw está bien, muchos la han criticado, pero yo creo que está bastante bien, tiene escenas muy potentes. Luego tenemos a Mason Chains, que lo tuvimos este año también en Cómo entrenar a tu dragón, creo que está más flojo, además el personaje tiene una bajeza, o sea, era muy interesante en la primera entrega, pero aquí se ha convertido en un porrero. Traumatizado, que no está muy bien explicado todo, y la verdad es que no funciona. Y luego tenemos a Demian Bichir, grandísimo actor, que siempre es muy interesante verlo, pero aquí la verdad es que el tipo pues no es que salga demasiado, y lo que sale es para, digamos, llevarse el chequecito, ¿no? La verdad es que es una lástima, porque creo que Derrickson tiene momentos de la dirección donde brilla. Por cierto, hay momentos donde estamos viendo flashback en la figura de la chica protagonista y están rodados a 35 milímetros, cosa que a mí me gusta bastante y le da un buen tono a la película. Pero sí que es verdad que la película se hace bastante intragable, y el elemento ciencia ficción no creo que le siente tan bien a esta película como se pensaba
en un principio. Es cierto que al menos las ideas son originales, más o menos, pero le falta bastante fuerza, le falta también coherencia porque rompe sus propias reglas que la película establece, y a mí sinceramente se me hace una película bastante aburrida y sin mucho fuste. Me da pena, pero las cosas son así y ya está, aunque ya os digo que también vamos con la base de que yo no fui un gran fan de la primera entrega y a lo mejor os gusta más, pero vamos, esta es demostrado que si no os gustó la primera parte, no os va a gustar la segunda, y si sois fan de la primera, a lo mejor aceptáis un poco esta segunda entrega. Quiero destacar también la música de Atticus Derrickson, que es el hermano de Scott Derrickson y que está bastante bien, es uno de los detalles que más me ha gustado de la película, y junto a esos flashbacks creo que es lo más destacable, y la actuación de Madeleine McGraw, que la verdad es que, no sé, la gente le ha echado bastante mierda y yo creo que está bastante bien. Así que nuestra calificación final para Black Phone 2 es de un 4, no puedo aprobarla porque es que la primera le puse un 5, pelado, y esta no es mejor, por lo tanto vamos a tener que suspenderla, así que se suspende. Y la verdad, que no sigan con esta saga, por favor, que no sigan porque me parece una saga que no funciona bien. Pero bueno, seguro que arrasará, será el número 1. Y es de las pocas películas que vamos a tener para Halloween la semana que viene. Así que hay que encontrar a lo mejor su lugar. Pero a mí lo que viene siendo, me parece una película flojísima. Pasamos a la siguiente película de esta cada semana. Hacemos una película de Disney. Sí, una película de Disney. No lo vais a esperar, pero sí, no fue gracias a Disney que hemos visto esta película, queremos decirlo antes de empezar, sino que fue gracias a los 40 principales, ya que nos tocó una entrada, o más bien nos la ofrecieron, una entrada para ver esta película en la Premier Mundial, donde tuvimos al actor protagonista Jeremy Allen White y al director Scott Cooper. Y estamos hablando de otro biopic, de otro artista que aún está vivo, como es Bruce Springsteen, The Boss. Y la película se llama Springsteen, Deliver Me From Nowhere. La carrera de Scott Cooper siempre se va un poco en lo irregular y en lo correcto. A día de hoy, su película debut sigue siendo la mejor, Corazón Rebelde, la que le dio además el Oscar a Jeff Bridges. Y luego el resto pues tiene Black Mass con Johnny Depp, que bueno, un poco sosainas, Hostiles también, que no es un thriller que destaca demasiado, Ant, Criatura Oscura, tampoco me parece una historia demasiado destacable, y esa que nos llegaba directamente a Netflix, Los Crímenes de la Academia, con Christian Bale. Y aquí nos llega este biopic que se centra en una parte de la vida de Bruce Springsteen. No vamos a ver desde el comienzo de sus años hasta la actualidad, sí que vamos a ver algún flashback del pasado, pero lo que se va a centrar es en el proceso de creación y grabación de uno de sus discos más emblemáticos, como fue Nebraska. En Springsteen, Deliver Me From Nowhere, tenemos la adaptación cinematográfica del relato de Warren Zane sobre la grabación del álbum Nebraska de Bruce Springsteen en el año 82. La película sigue a The Boss, cuando era un joven músico en los albores de la fama mundial, tratando de reconciliar las presiones del éxito con los fantasmas de su pasado. Grabado en un viejo cassette de 4 pistas en su habitación de Nueva Jersey, Nebraska refleja un periodo trascendental de su vida y está lleno de personajes perdidos en busca de una razón para creer. Una película que creo que intenta ser un biopic diferente, que eso es cierto, que eso está bastante bien, pero al final lo que intenta ser es una película que intenta contar una etapa de la vida de Bruce Springsteen, una en donde se cuenta un poco el estado de depresión que tenía en esos momentos. No llegamos a saber en ningún momento de qué la depresión, podemos intuir ciertas cosas, sobre todo en esos flashbacks del pasado, pero como película de biopic es bastante difícil llegar a empatizar un poco con el personaje. En todo momento lo vemos taciturno, lo vemos triste, no llegamos un poco a comprender los motivos, luego al final sí que lo puedes dar a entender, pero como biopic se queda bastante planito, o sea, no hay ningún momento de la película que llegues a tener algo distinto a lo que pueden ofrecernos. Tienen bastantes tópicos de lo que es un biopic musical, siempre los padres son malos. Yo obviamente no sé la carrera de Bruce Springsteen, conozco la música, pero no me sé su vida. Yo me creo, sí, que su padre pues haya tenido problemas y demás, pero siempre es igual, siempre son traumas del pasado. Es que hasta en la película que veíamos de Robin Williams al principio de este año, en Better Men, también los padres tenían que ver, siempre son igual, y los clichés se vuelven a tener, la superación, la reconciliación, y es al final siempre lo mismo. La película gana por, al menos, no intentar contar lo de siempre, que eso está bien, pero como biopic es muy planito, y la verdad es que no destacan demasiado nada. Los claroscuros, lo comercial, lo típico, no es algo que destaque en nada la película, simplemente es contar eso. Y al final, en sus casi 2 horas, se hace bastante larga la película y aburrida sobre todo, porque a mí sinceramente por momentos no me llegaba a interesar nada más. Esto quizá esa parte de la película, pero en la sala donde la pude ver, hacía un frío de la hostia. Y llegaba momentos que yo quería irme de ahí. Por lo tanto, es un biopic correcto,
que cuenta algo bastante más particular de lo que es un cantante, la grabación de un disco y el por qué lo graba, pero como historia no ofrece nada nuevo, se utilizan los clichés del siempre del artista y no da mucho más. Y luego algo que se viene contando mucho, o que yo creo que es la mayor atracción de toda la película, es Jeremy Allen White haciendo de Bruce Springsteen. ¿Qué tal está? Plano. Si habéis visto The Bear, Courtney, el personaje es casi igual, lo hace de la misma manera y yo no veo una actuación sobresaliente ni de premio, como ya están diciendo algunos sabiondos. Está normal, o sea, tampoco podemos decir que es malo, pero el típico dramita con el cigarro en la mano lo hace muchas veces en la película y la verdad es que a mí no me parece mala actuación tampoco, por supuesto, las canciones las canta él, que eso es complicado, pero poco más, no me parece una actuación destacable. El que está mejor es el Jeremy bueno de esta película, es Jeremy Strong. Jeremy Strong hace de su representante, está mucho mejor. Las escenas que tiene en solitario y cuando está hablando con su mujer son muy buenas y creo que se come la película en muchos momentos. Creo que el Jeremy bueno de esta película no es Allen White, es Strong. Y otra muestra de que este actor, que además tiene pinta de ser bastante cabroncete por lo que sé, es un actor muy bueno. Ya lo demostró el año pasado en la película de Donald Trump, que hacía de esa especie de, digamos, maestro de lo que luego fue Donald Trump. Y aquí la verdad es que está muy bien. Y luego tenemos otros actores, por ejemplo, Paul Walter Hauser, que aquí somos fan de él, que lo tuvimos ahí en Ring of Honor luchando contra Kitty Marshall, y aquí tiene un papel muy interesante. Tenemos al grandísimo Marc Maron, a Odessa Jan, también haciendo de interés romántico de la película. Y luego a otro actor que ahora está en boca de todos, que todo el mundo está con él y que vamos, está conociendo el mundo, lo está conociendo el mundo, como es Stephen Graham, que interpreta al padre de Bruce Springsteen en las escenas de flashback, y está muy bien. Hay una cosa que la película no convence, y es que a este hombre, pues obviamente en las escenas del pasado sale como en la actualidad, pero también aparece en escenas de actualidad, y le han puesto un maquillaje que la verdad yo lo veía y me ha dado ganas de reírme. Está muy mal ese maquillaje. La verdad es que tampoco podemos decir que la dirección aquí de Scott Cooper destaque demasiado, es una dirección correcta, pero en los prostéticos y demás, siempre cuando se envejece a alguien, queda bastante mal. Y aquí en lo del personaje del padre de Bruce Springsteen, en Stephen Graham, joder, queda muy mal. Yo me reía en el cine de lo mal hecho que está, pero bueno, eso ya tiene que jugar. En fin, un biopic que yo creo que se las daba como que iba a ser la mejor película del año y demás. Pero la verdad es que no estamos hablando de mejor película del año ni nada. Estamos hablando de un biopic correcto, de otro más de la media, con padres y conflictivos, de un hombre que siempre está ahí luchando contra sus fantasmas, y que luego en lo que es más interesante lo cortan. Por ejemplo, ya pasaba en la película de Smashing Machine, que digamos que cuando él entra en la clínica para luchar contra sus fantasmas y sus adicciones, ahí la película te hace una elipsis y ya pasa a cuando se ha recuperado. Aquí en Springsteen pasa un parecido. Y es de las cosas que más nos interesaban, cómo se puede recuperar, cómo afronta sus problemas y demás. Y joder, siempre me parece mal que en las elipsis de estos problemas pues lo intenten cortar. Pero bueno, yo ahí no me quiero meter, pero no me parece bien. Así que mi calificación final para Springsteen, Delivery from Nowhere, es de un 6. Debería ser, me da un 5, pero bueno, le pongo un 6 porque al final la película pues se deja ver, es entretenida. Creo que aunque Allen White esté correcto, creo que se esfuerza sobre todo en las escenas musicales. Strong está muy bien, pero como biopic es correcto, no podemos buscarle más cosas, ni tampoco sea un biopic que intente cambiar nada. Para premios ya lo veremos, pero a mí me costaría trabajo, porque sinceramente creo que esta película no vale para premios, pero bueno. Y la que sí que vale para premios seguramente es la siguiente película que vamos a hablar ahora, que es la tercera película, es la tercera película como directora de una realizadora que yo creo que está triunfando muchísimo en la estela, como es Alauda Ruiz de Azúa, que ya nos sorprendió a todos con 5 lobitos, que nos gustó. Luego hizo algo más sosainas como era Eres tú, que era una película directamente para Netflix, y a todos nos conquistó con lo que yo creo que sigue siendo su mejor trabajo, incluso por encima de este, como es Querer, la miniserie del año pasado. Ya nos llega con una historia, con una temática interesante que va a chocar muchísimo, como es pues una chica cualquiera, una chica adolescente que de un día para otro le decide decir a su familia que quiere meterse a monja de clausura. Estamos hablando de Los Domingos.
Película, como hemos dicho, con esta chica, Ainara, que es una joven idealista y brillante de 17 años que ha de decidir qué carrera universitaria estudiará, o al menos eso espera a su familia que haga. Sin embargo, la joven manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia, provocando un abismo y una prueba de fuego para todos. Película que la verdad debo decir que ha cosechado un montón de éxito, fue la Concha de Oro en el pasado Festival de San Sebastián, el de este año. Y debo decir que la película, aparte de que esta es la recomendación de la semana, por supuesto, es la película que tenéis que ver, porque aunque yo tengo problemas con ella, no son graves, pero es una película que hay que ver por todo lo que plantea y cómo ha dirigido a Lauda. La temática que tiene la película sinceramente no me interesa tanto. O sea, estamos hablando de la fe religiosa, un tema que a mí me aburre bastante, que no es que me llame, pero cómo lo cuenta esta película es muy interesante, porque en ningún momento a Lauda juzga a sus personajes. No quiere meterse tampoco a si ella apoya a la cristiandad o no, aunque creo que está bastante claro en ciertos momentos la postura de la directora, pero no juzga. Aquí vemos los puntos de vista de cada personaje, de la chica, cómo quiere ella meterse a monja, como por ejemplo tenemos al padre, que pues bueno, pasa un poco. Luego tenemos el personaje de la tía, que es fundamental, que es una mujer de izquierdas, que está bastante en contra de que su sobrina se meta a monja, más incluso ella cuestiona a la Iglesia Católica, y por lo tanto es una película que te hace una presentación de personajes brillante en muchos momentos. A mí no me termina tanto de emocionar, aunque debo decir que los últimos 10 minutos son soberbios, la verdad es que me parece increíble, y es una temática que tampoco me enamora, y luego es cierto que no es que sea una temática a mí que me interese, pero lo que hace Lauda, sin tampoco juzgar a nadie, y simplemente cómo afronta esta chica esta crisis de fe o este digamos, resurgir de fe en esta edad tan temprana, es muy bueno. O sea, en ningún momento intenta cuestionar la fe de la chica, ni tampoco cuestionar lo que quiera ella pensar, sino que realmente vemos los hechos. Y lo hace a Lauda de una manera increíble, con mucho naturalismo. La verdad es que las escenas de naturalidad es algo que a Lauda lo hace muy bien, ya lo vimos en Cinco Lobitos, aquí vuelve a pasar. Y no solo, pues también dándole una temática, digamos, real o más seria, sino también metiendo humor. Hay bastante humor en la película, sobre todo en el momento en que la chica le cuenta al personaje de Patricia López Arnaiz, que ahora hablaremos de los actores, que ella quiere ser monja. Es muy divertido. La verdad es que en el pase de prensa que estuvimos la gente se rió mucho. A mí me parece una película muy sólida, sobre todo que es una película que deja un mal cuerpo al final. O sea, es que el final me parece muy bueno, creo que es lo mejor de la película, y que te va presentando cosas que pues no estamos tan acostumbrados de ver en el cine. No se hacen tantas películas de monjas, la verdad. Las que tenemos pues son del estilo Sor Citroën o Sister Act. Aquí la verdad es que se trata de una manera que tampoco se las demoniza, pero tampoco se las pone como unas angelitas. Y eso está bien. Sobre todo es una película donde vamos a ver las cosas buenas y malas de la gente sin que en ningún momento se les juzgue. Y eso está muy bien. El guión de Lauda es muy bueno y ella quiere que se hable de la película. Y la verdad es que lo ha hecho muy bien. Es muy, la verdad, muy bien hecha, muy bien escrita. Y aunque a mí no me termine, ya digo, de enamorar, sí me parece una entrega solidísima y que hay que ver en cine sí o sí, porque estas películas son las que hacen el cine español grande. Y sobre todo también se rodea de unos actores que están súper bien dirigidos por Lauda. Tenemos a la presentación de Blanca Soroa, una chica que ha tenido que hacer 7 castings para conseguir el papel, y está muy bien, una chica que transmite vulnerabilidad, también firmeza en cuanto a sus decisiones, y que hace unas actuaciones del año y seguramente los premiuchos, y luego en el año que viene pues esté ahí nominada. Pero luego la que está genial es Patricia López Arnaiz. La verdad es que esta mujer está demostrándose la mejor actriz española de la actualidad. Un papel complicado, con muchos matices. Tenemos una tía que está en crisis con su pareja, que ella pues también tiene problemas familiares porque ha habido una herencia de por medio, que eso es un tema que no quiero hablar porque es, digamos, un poco de spoiler, pero ya lo veréis. Y Patricia está increíble, o sea, brutalidad, los componentes que tiene esta actriz, genial. También el que está muy bien es Miguel Garcés, que hace del padre de la chica, un padre viudo, que eso es muy fundamental, yo creo, también para la decisión de ella misma de convertirse, de pasarse a ser una monja de clausura. Increíble este personaje también, con sus luces y sombras, que ya lo vimos el año pasado en Evenka, y aquí también lo tenemos haciendo un papel increíble. Y luego tenemos a personajes un poco más secundarios, porque están bien, por ejemplo, a Nagore Aramburu, que últimamente hablamos de ella en todo, hace de aquí de una de las madres superioras. También tiene un personaje fundamental. Y luego pasa más por encima personajes como el de Mabel Rivera, que no está tan bien dibujado, el de la abuelita de la familia, no me convence tanto. O Juan Minujín, que es el novio del personaje de Patricia López Arnaiz, un argentino pesado, que tiene una escena muy buena con el personaje de Blanca, que es, digamos, una especie de
él se pone a rezar y le pide a ese dios que no se vaya la chica al convento de clausura, que la verdad es que esa escena es muy buena, pero luego el personaje no queda tan bien dibujado, que es de las cosas más flojas de la película, y es un típico argentino pesado. Ya, esto es a lo mejor algo racista, amigos, pero los argentinos últimamente, sobre todo en producciones españolas, las películas españolas, digamos, no me parecen que estén tan pesados, pero sí que me parece algo cargantes los actores argentinos en producciones españolas. Esto, amigo, quizá me cueste alguna cancelación, pero es que ya me empiezan a hartar un poco. En fin, Los Domingos es una película bastante potente, una película que deja un mal cuerpo increíble. A mí os digo que cuando acabé de verla te dejas mal, porque acaba con una canción que no va a ser la sorpresa al final del programa, que es otra, que me parece también muy bueno. Y firman, yo creo, a una realizadora que cada trabajo que hace es mejor que la anterior. Y a mí, sinceramente, me sorprende que esta mujer, con una carrera tan corta, está haciendo películas tan sólidas. Y Los Domingos es una película que, ya os digo, aunque no entre en mi top 10, creo que sí está en un destacado, pero es una película que cada vez que la piensas, va llenándote más. Es de esas películas que da para mucho debate. Y a mí esta película, la vez que la pienso pensando, me gusta más. Hay que verla, yo creo que también más de una vez. Pero sobre todo creo que es una película que aunque te plantee muchas cosas, al final no te contesta ninguna y tienes que sacar tú las propias decisiones. Y eso está muy bien también, para que no a todo el mundo se le den mascadito, sino que también pues tú pienses un poco las cosas. Así que es una película solidísima, es la recomendación de este fin de semana, sin ningún tipo de duda, porque hay que verla. Porque aunque no sea ya mi película favorita del año, ni mucho menos, pero sí que creo que es una película que hay que ver y que sobre todo pues hay que pensar sobre ella, y también una película que demuestra que Lauda Luis Ruiz de Azúa está en uno de los momentos increíbles y que queremos ver más proyectos de esta mujer, porque sinceramente yo creo que va a ir a mucho más. Así que mi calificación final para Los Domingos es de un 7 alto sería, pero se queda en ese 7, y la podéis ya ver en todos los cines de España de la mano de Vitín. Así que a ver cómo le va. Tenemos mucha curiosidad de saber cómo le va esta película. Creo que va a tener buen boca a boca, porque además aquí a la gente en España les gustan las cosas religiosas y demás, así que puede ser que sea una película que pueda tener su público. Pero ojo, porque este año los premios van a estar interesantes, aunque a mí ya sabéis que me importa un bledo. Pero sin duda es la película que tenéis que ver este fin de. Y ahora vamos a pasar al siguiente estreno que destacó la semana. Y hacemos ojo porque tenemos que hablar que es un estreno limitado. Creo que va a tener bastantes cines, no como en otras de Netflix. Y por cierto, tenemos que decir que Netflix nos ha dejado verla. Esto es raro porque Netflix últimamente este año está haciendo, ya lleva 3 películas así. Películas que primero están haciendo un paso por los cines y luego ya van a la plataforma. Un Fantasma en la batalla, lo intentamos, no nos dieron pase, que hablaremos hoy de ella, por cierto, que ya la hemos visto. Luego también la película de Catherine Bigelow, que llega hoy a Netflix, también hicieron pase de prensa y no pudimos ir porque coincidía con otra. Y ahora con Frankenstein, que es la que vamos a hablar ahora, sí que nos han dejado ir al pase de prensa. Hemos podido ver esta película de Guillermo del Toro en pantalla grande y había mucha curiosidad. La verdad es curioso porque también debo deciros que el pase de prensa de esta película fue en la sala 5 de los cines Paz. Los cines Paz tienen una sala, la principal, donde Disney, e incluso ahí nos ha puesto alguna película, que es la sala 1, que es la grande, digamos, donde la tiene la pantalla más grande y demás. Y sorprende que con el pase de prensa de Frankenstein lo pusieran en la sala 5, que no es la más grande. No lo entiendo muy bien, pero bueno. Ya hemos visto la película de Guillermo del Toro, Frankenstein, una película que este hombre llevaba detrás de ella años, más había dudas de que si quizá podía ir a cines o directamente a Netflix, y al final fue un híbrido. Va a estar 2 semanitas en Netflix y luego a partir del 7 de noviembre, que también lo recordaremos, pues estará en la plataforma. Y Guillermo del Toro, ¿qué hablar de este hombre? Pues la verdad es que es un director que en su imaginería tiene proyectos que son muy personales y luego un poco más dictados a lo que es de ser un poco director de encargo. Películas más personales suyas, por ejemplo Mimic o Cronos, que me gustan bastante, o Laberinto del Fauno, que es una película que gana mucho con los años, o por ejemplo La forma del agua, que es una película que la gente la tiene un poco en baja estima, pero yo me parece que es muy sólida, o El Callejón de las Almas Perdidas, que son películas que yo defiendo, vamos, muchísimo. Y luego pues tiene películas más de encargo, por ejemplo son las 2 de Hellboy, o Blade 2,
o Pacific Rim, que son películas, pues bueno, pueden gustar más o menos, pero no se nota tanto el sello de identidad. Y ahora con esta Frankenstein utiliza un proyecto personal que llevaba años detrás de él y que llegaba a la gran pantalla. Película que para muchos ya es la película del año, película que vamos a encantar a todo el mundo y que yo me siento un poco en tierra de nadie. O sea, es una película que me parece que es correcta, que tiene cosas buenas, pero que tampoco creo que sea una maravilla. Y vamos a hablar de los pros y los contras. En Frankenstein, obviamente tenemos la historia siempre de Frankenstein. El doctor Pretorius necesita localizar al monstruo de Frankenstein, que se cree que murió en un incendio 40 años antes, para poder continuar los experimentos de Doctor Frankenstein. La verdad es que la sinopsis que está en Final Fantasy es una maldita vergüenza. Pero bueno, es una película que nos va a contar pues dos puntos de vista. Es la primera hora y media de película, vamos a tener el punto de vista de Víctor Frankenstein, el clásico doctor. Vamos a ver cómo experimenta con muertos, cómo les puede, pues bueno, a través de un cuerpo inerte darles otra vez vida, que eso lo hemos visto siempre y eso está claro. Y luego en la segunda parte, la última mitad, vamos a ver el punto de vista de Frankenstein, o sea, de lo que es el monstruo, cómo digamos va a adaptarse al mundo, cómo empieza a hablar y demás. En fin, lo que quiero destacar de la película sobre todo es la puesta en escena y el diseño de producción. Es bestial. Los colores también que utiliza Del Toro en la película, sobre todo el vestuario y demás, me parece que es lo más logrado. La primera hora en la que ahí está Frankenstein, me parece que es correcta, la hemos visto 1300 veces, en las adaptaciones, pues hombre, tenemos una de los 90 con Kenneth Branagh, que no es tan querida por el público, pero está ahí. Y por supuesto la de James Whale, que me parece la mejor de todas. Eso es lo que hemos visto. Lo que es más curioso es lo que tenemos en la segunda parte. Como tenemos al Frankenstein, al monstruo, dando paso a la vida y demás, y buscando una especie de venganza. Es una película que en el fondo nos habla de una historia de paterno-filial, de cómo surge el perdón entre los seres que podemos querer, aunque ese perdón en esta película a veces llega de una manera bastante rápida. A veces el guión le falta más coherencia, y es una película que a veces también se enrolla en su propia dialéctica y se muestra un poco aburrida. Pero creo que el problema de la segunda parte, aun siendo bastante original y al menos dándole el punto de vista del monstruo, es el actor protagonista. Y ahora vamos a hablar de los actores, aunque no lo suelo hacer tan pronto, pero lo quiero hacer. Jacob Elordi hace de Frankenstein, del monstruo de Frankenstein. Un actor que está recibiendo muchas alabanzas, de que está muy bien y demás. Yo no, lo siento, pero no he visto aquí un monstruo de Frankenstein. Yo he visto a Jacob Elordi disfrazado de personaje de Prometheus del principio de la película de Ridley Scott. No veo un Frankenstein que me convenzca, no lo siento. La actuación es cierto que de voz quizás sí, porque además tiene una voz grave, pero no me convence este actor para hacer de Frankenstein. Oscar Isaac, que es el que hace de Víctor Frankenstein, está un poco desfasado, pero creo que está un poco mejor. Pero Jacob Elordi, lo siento, pero yo no compro con este actor, no lo veo, y la verdad es que me saca mucho, porque además una composición, no sé si ha filtrado alguna imagen de él, pero es un Frankenstein totalmente distinto de lo que hemos visto en otras apariciones, y la verdad es que a mí no me gusta el diseño. También es cierto que el guión no está de todo perfilado, que se hace un poco aburrida, pero sí que quiero destacar al menos que cuando la película se vuelve burra, es muy burra. Él tiene un prólogo que es brutal y que además encaja mucho con el tono de Guillermo del Toro. Está muy bien en el comienzo. Cuando se pone bruta funciona, pero cuando se pone a hablar y se pone tan intensa la película, creo que no necesitaba tanta intensidad esta película. Es cierto que quiero ser más filosófico del Toro, cosa que se agradece, porque otras adaptaciones que hemos visto de Frankenstein son más crudas, pero quizás no llame tanta la atención. Es una película que creo que es más un capricho del Toro que para nosotros. ¿Y ha gustado a mucha gente? Sí, pero sin ser una mala película tampoco creo que destaque demasiado como adaptación. Es cierto que a la hora de plantear estos escenarios y este mundo, no había otro mejor que Del Toro para poder hacerlo, y eso es cierto, pero que es el guión, al final tiene muchos altibajos, y la elección como Jacob Elordi para hacer del monstruo de Frankenstein a mí me parece incorrecta, aunque todo el mundo lo está alabando, pero a mí la verdad es que no me convence. Como he dicho antes, los actores, Oscar Isaac está bien haciendo de Víctor Frankenstein, además un Víctor Frankenstein bastante cabroncete, que me gusta, y Jacob Elordi tengo problemas con él y no me lo creo, y aún sigue sin convencerme este actor en nada lo que ha hecho. Y luego pues tenemos a Mia Goth haciendo de esta especie de interés romántico. No le da tanto interés a la película a ella como debería tenerlo, aunque ya mucha gente dice que es muy importante, pero no la veo tanto. Me gusta más el vestuario que tiene ella que lo que es la actuación. Luego el pesado de Christoph Waltz también lo tenemos en un pequeño papel. Christoph Waltz de verdad es un tío que antes lo adorábamos a este hombre. Ahora cada vez que sale una película para mí me parece ya cansino, de verdad. Y luego tenemos pequeñas apariciones de Ralph Ineson, del gran Charles Dance, de Brune Goldman, o de otro grande como es David Bradley, que sale muy poquito en la película, pero lo que sale la verdad es que sale muy bien.
Destacar otra cosa buena, la música preciosa, y esto es verdad, de Alexandre Desplat, otro colaborador habitual de Guillermo del Toro. Aquí hace una composición preciosa. Me ha encantado en ciertos momentos. Es una de las cosas más fuertes de la película. Y sobre todo también el vestuario. Vestuario, como he dicho antes, los colores, la simbología que tiene muchos de los momentos de la película está muy bien. O sea, es una película pensada. La verdad es que Del Toro aquí lo ha dado todo. Pero debo decir que es una película que no me parece tampoco redondísima, que me falla mucho la elección de este Frankenstein y que en cosas de guión se puede haber perfilado un poco más y haberle dado más dinamismo. Al final se ha perdido un poco en lo que él quería hacer. Es una película yo creo muy para él y puedes entrar o no, pero al menos hay que aplaudirlo. Al menos ha podido hacer lo que ha querido en una época donde pues muchas películas están encorsetadas en lo que diga un estudio. Aquí Del Toro ha hecho lo que le ha dado la gana y él ha salido esto. Puede gustar o no, a mí me queda un poco en tierra de nadie, pero sí que es verdad que es una película que merece aplaudirse que se haya hecho en una época, ya digo, que no es tan fácil hacer o tener libertad creativa. Así que mi calificación para el Frankenstein de Guillermo del Toro es de un 6. Ahí se queda esa nota. No me parece una película tampoco mala, porque tiene cosas muy buenas, ni tampoco una maravilla como están vendiendo algún influencer, pero hay que verla, porque también es una película que en pantalla grande ha ganado más y no sé si en la tele esto va a lucir tanto. Que sepáis que se estrena hoy en bastantes cines seleccionados, obviamente no va a estar en todos, tenéis que buscarlo en vuestra cartelera, y si tenéis la desgracia de que no vaya a algún cine cercano a vuestra localidad o a vuestro sitio donde viváis, que sepáis que a partir del día 7 de noviembre ya va a estar disponible en Netflix, así que bueno, lo recordaremos de todas maneras según llegue el estreno a la plataforma. Pasamos a la siguiente película destacada semana. Y hacemos una película realmente curiosa, pues estamos hablando de la nueva película de animación de Tom y Jerry. Efectivamente, estos personajes estrenados en bueno, porque ya tienen bastante años. Yo creo que los primeros episodios son de los 40, ¿no? Y la verdad es que es una película realmente rara. Realmente rara, os lo tengo que decir, pues además es una película hecha en China, que vamos a tener como protagonistas a Tom y Jerry, pero que al final es una mera excusa para contar otra historia, pero que simplemente vamos a tener a Tom y Jerry como secundarios de lujo. La película se llama Tom y Jerry, Aventura en el Tiempo. Y tenemos aquí a nuestros amigos, a Tom y Jerry, que viajan en el tiempo. Tras una loca persecución en el Museo Metropolitan de Nueva York, un portal del tiempo los transporta a una ciudad dorada inspirada en la antigua China. Llena de magia, guerreros y criaturas sorprendentes. Para regresar a casa viven una increíble aventura repleta de acción, humor, donde deben enfrentarse a nuevos enemigos y quizás aprender a trabajar juntos. Tenemos una historia que me recordaba muchísimo a Neza 2, la película china que veíamos este año. Obviamente me puede recordar porque es animación china y tiene mucho que ver, que vamos a tener ahí una historia, digamos, de unos dioses que viven en China y que van a sentirse un poco pues desplazados porque vienen Tom y Jerry, que un poco les van a quitar el papel. Eso está curioso. Tenemos a Tom y Jerry ya desde el principio, más un homenaje a la serie de animación clásica, pero luego cuando van presentando estos nuevos personajes, que son bastantes por cierto, como que Tom y Jerry pasan a un segundo plano y se convierten en menos personajes secundarios. O sea, Tom y Jerry son secundarios en su propia película y en la primera adaptación 3D que tienen los personajes. Si no contamos ese live action que hablábamos aquí de él también, creo, que lo tuvimos hace unos años, el que salía Chloe Grace Moretz. Ahí eran protagonistas, pero aquí es muy raro porque no son, digamos, muy imprescindibles para la historia, sino que es una historia que sí, que está chula, que es verdad que tiene momentos de acción muy fuertes y la verdad muy potentes de batallas, pero que Tom y Jerry, la verdad es que esta película se podría haber llamado Aventura en el Tiempo o El Misterio de la Brújula, que es lo que tiene que ver además en la película, y no hubiese pasado nada. Tom y Jerry la verdad es que están de muy actores secundarios, pero que muy actores secundarios, y es curioso, es un poco ir a la estafa, ¿no?, de la película. O sea, habrá fans de Tom y Jerry aquí en España que digan, bueno, una nueva película de Tom y Jerry en 3D, China, puede estar bien. Quizá donde tengan más importancia estos personajes de la película son en los primeros 20 minutos. Luego, ya os digo, pasan a ser muy secundarios, realmente secundarios. Que no es malo porque la historia está bien, ya os digo, la historia de esos dioses que viven en ese poblado chino está, a mí me parece curioso, me entretiene y quiero saber cómo acaba, pero la verdad es que no. Es una película dirigida a los más pequeños, está entretenida, tiene ciertos guiños sobre todo a la serie, que es cierto, pero la película deja la impresión de ser una propuesta de anime en la que Tom y Jerry son pues menos secundarios, sinceramente, y me parece curioso, sobre todo. Hay algo que en esta película me gusta, que aunque es cierto, es verdad que Tom y Jerry no es que sean protagonistas,
Pero no hablan, y eso es una cosa que está bien, porque creo que la de live action, la de Chloe Moretz, hablaban o llegaban a hablar. Aquí no hablan y se agradece mucho, pero os digo, como historia china está bien, tiene momentos de acción que son muy buenos, peleas que dices, ¿qué hace esto en una película de Tony y Jerry? Pero Tony y Jerry son secundarios, o sea, si vais esperando una película que sean los protas, olvidaoslo, porque es que no lo son, simplemente están ahí un poco haciendo la comparsa. Y es un poquito estafita, pero como película de animación, pues cumple, la animación es muy buena en muchos momentos, no es que tampoco esté muy lograda, pero que sea, o sea, quiero decir que sea espectacular, pero creo que queda bien. Pero quiero advertiros eso, que Tony y Jerry son protagonistas quizá los 20 primeros minutos, luego pasan a ser una mera comparsa. Y es una película que se va a vender muy bien, Atso Films, que es la distribuidora, va a sacar bastantes copias, así que creo que se va a vender bien, pero tened eso en cuenta, una película de una leyenda china, de dioses, que además, joder, hay escenas también bastante trascendentales para una película así, pero que no salen muchos, o sea, que salen ahí poquito, eso que lo tengáis en cuenta. Así que mi calificación final para Tony Jerry, Aventura en el Tiempo, es de un 6, porque a mí la película sí me gusta, pero debo deciros y advertiros que esta película es un poquito estafita, pero bueno, no tanto. Al final salen, pero como secundarios, pero eso no está del todo mal. Pasamos a la siguiente película destacada de la semana, sería el segundo estreno mejor de la misma. Aunque a veces es un poco... tiene sus problemas, pero es una película que hay que hablar, obviamente. Estamos hablando de Decorado, la última película de Alberto Vázquez, director que hace unos años nos sorprendió con Unicorn Wars. Una película bastante fuerte, donde tenemos una especie de chaqueta metálica, pero con ositos de peluche, que yo creo que era lo más destacado de la misma. Película que se basaba también en un cómic que había hecho él, y esta Decorado se basa en un cómic que también hizo un cortometraje y que ahora lleva a la gran pantalla, que además se ha presentado en el pasado Festival de Sitges. Y Decorado es una película que vuelve a tener esa apariencia de película para toda la familia, con animalitos antropomorfos, haciendo vida normal, pero que es más chunga de lo que parece. En Decorado vamos a tener a Arnold, que es un ratón de mediana edad atrapado en una crisis existencial. Su matrimonio se desmorona, su vida le parece absurda y empieza a sospechar que todo a su alrededor es una gran farsa. Cuando su mejor amigo muere en circunstancias sospechosas, Arnold se convence de que algo no encaja. Lo que comienza con una paranoia cotidiana se convierte en una vida desesperada hacia algo que se parezca, aunque sea un poco a la libertad. Película que vuelve a tenernos esta temática adulta a través de personajes que parecerían de todos los públicos, y que podría ser esta película perfectamente una mezcla entre el show de Truman, Un mundo feliz, un poquito la obra de George Orwell, y por qué no decirlo también, El pueblo de los malditos. Se juntan tantos temas escabrosos en esta película que la verdad acabas un poco saturado de tanta tenebrosidad. Hay momentos en que vemos a personajes que son muy dulces haciendo auténticas salvajadas. Se me ocurre además uno, es el pollo. Hay un pollo en la película, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, que es un pirómano. Hay momentos de la película que te da miedo. Incluso hay una especie de parodia del pato Donald, que es el pato Romy, que lo tenemos haciendo, una estrella ya acabada del mundo del cine, pues lo tenemos aquí haciendo cosas un poco tenebrosas. Es una película que también habla un poco de lo que es el mundo de la sociedad hoy en día, de que si no te metes en lo que es el rebaño, un poco aceptar lo que está contando, bueno, lo que está viviendo el mundo. Si te sales un poco de ese rebaño, no eres feliz. Y también un poco hablando de lo que estamos un poco controlados, que al final lo estamos viviendo en un decorado y que los de arriba nos están manejando. Una película muy chunga, que es verdad que en algunos momentos se queda en sketch y en sketch, o sea, son escenas que sí que es verdad que están relacionadas, pero no es que lleve algo con un guión más fuerte, sino que digamos que parece que es una hoja de una página o hoja de otra página que se van mezclando. Ese es el mayor problema que le podemos decir. Yo creo que es un paso adelante en cuanto a complejidad, a lo que fue Unicorn Wars. Con Unicorn Wars la verdad que también estaba bien, pero le faltaba un poco. Creo que a Alberto Vázquez quizás le falta un poco más de contundencia, pero salvo eso es una película de animación bastante potente, con momentos bastante fuertes, y es una película bastante depresiva, porque aquí lo que tienen en común todos los personajes de esta película es que tienen una depresión enorme. Lo que es el personaje principal, lo que es su mujer, todos los que le rodean, y aunque lo veas con esta imagen de dibujitos, que son ratones, es fuerte. Es una película que deja muy mal sabor de boca. Yo la vi gracias a un link de prensa que nos pasaron el pasado viernes, y la verdad acabas con una sensación de tristeza enorme, porque lo que estás viendo, aunque sean animalitos, realmente es cierto. Y la verdad es que, aunque tiene momentos también muy brutos de reírte, la verdad es que te deja mal. Luego de la animación, el trabajo de animación 2D es bastante bueno, hay mucho color, y la verdad es que se ha mejorado en cuanto a lo que fue Unicorn Wars.
Es cierto que me parece que es más compleja que Unicorn Wars. Me gusta más Unicorn Wars, pero aún así Decorado es una película que sabe tocar la fibra y sobre todo hacer pensar, porque que una película sobre dos ratoncitos que quieren salir de un mundo dominado por las masas te haga pensar así, funciona. Así que es otro paso adelante para Alberto Vázquez, una película que yo creo que mejora sobre todo cada vez que la piensas, como un poco pasado los domingos. Y que no la pongáis a los niños, de verdad. Aunque sea cine animación, esto lo advertimos muchas veces, pero es que ya pasa en otras ocasiones. Y esta, sinceramente, no es una película para que los niños vean, porque hay escenas. No es tan cruda como Unicorn Wars, que había mucho gore. Aquí hay algo, no tanto, pero hay algo muy fuerte. Pero ya os digo, una película que no se debería ver a ningún niño y sí para mayores. Así que mi calificación final para Decorado es de un 7, solidísimo, y se estrena hoy en toda España, ya veremos cómo le va. Que por cierto ha dicho Alberto Vázquez que después de hacer esta película se quiere retirar, no quiere hacer más películas, cosa muy curiosa, y a ver qué tal. Pero bueno, si lo perdemos la verdad es que sería una pena, porque la verdad es que en cuanto a animación en España es ahora mismo de los mejores. Y pasamos ya al último estreno destacado de la semana. Hacemos con una especie de comedia que yo, sinceramente, lo peor que le puede pasar a una comedia es que no haga gracia. Y aquí le pasa esto. A Pequeños Calvarios, película dirigida por Javier Polo Gandía, un tipo bastante sonriente en su foto, y que, bueno, lo que más ha hecho este hombre ha sido cortometrajes documentales. No hemos visto absolutamente nada de él anteriormente, pero sí hemos visto Pequeños Calvarios, una película que nos presenta a Carlo, un excéntrico relojero que parece tener el poder de influir en los habitantes de su ciudad, llevándolos al límite y desafiándoles a tomar el control de sus disparatados destinos. ¿Cómo reaccionará un hipocondríaco incomprendido al confrontar la noticia de su inminente muerte? ¿Podrá una chica superar la pregunta de si su reacción es más una carga que una bendición? ¿Qué ocurrirá cuando una pacífica profesora de yoga se vea perturbada por la llegada de una nueva y misteriosa vecina? ¿Y si las vacaciones soñadas se convierten en una pesadilla? ¿Estarán nuestros protagonistas preparados para superar sus pequeños calvarios? Película que va a contarnos 4 historias de pequeños calvarios de nuestra vida. Aunque en verdad son 5, porque es verdad que también el personaje protagonista, digamos el hilo conductor, tiene su historia. Pero bueno... la película le pasa un poco lo que le pasa a estas películas de historias, que la calidad de cada historia suele ser un poco distinta. Pero aquí la verdad es que lo que más destaca de esta película es la sosería. Es una película muy sosa, una película que va de humor negro, pero que intenta provocar, ¿cierto? Pero que no llega a hacerlo en ningún momento. Tenemos esas 4 historias principales. La primera, tenemos a un tipo que tiene un perro y le presta más atención al perro que a lo que es su novia. Y entonces decide, pues, secuestrarlo o digamos, que desaparezca. El perro tiene una característica que no quiero desvelar porque sería spoiler. Esta primera historia para mí es la mejor, la que más me he reído. Tenemos ya a Andrea Duro demostrando a la pobrecita que puede ser buena actriz, pero la verdad es que no hacemos nada. Es la más divertida, pero la verdad es que tampoco es gran cosa. Luego tenemos una segunda de un tipo que es bastante hipocondriaco y que le desvela a sus amigos que va a morir dentro de poco. Esa puede ser también divertida en ciertos momentos, pero los actores están muy mal. Tenemos a Arturo Valls, a Berta Vázquez, que intentamos apoyarla, pero esta chica no funciona. Luego a Vito Sanz, que aquí creo que está muy sobreactuado y no funciona. Intenta ser graciosa, lo consigue a veces, pero no. Luego tenemos a una mujer que se le va a venir una vecina nueva y tiene un loro y que no le deja dormir. No tiene nada de gracia. Está Marta Valdeguer, que está fatal y no funciona. Y luego tenemos la última, que yo creo que es de las peores y podría haber estado bien, que es de un campista que va a su zona de parking de camping de todos los años, y digamos que los vecinos pues se comportan de una manera diferente. Tenemos a Enrique Arce, a Javier Coronas, no funciona en ningún momento, no tiene gracia. Y luego la última, que estaría protagonizada con el hilo conductor de todos, que es Pablo Molinero, que es digamos el relojero, que de verdad no funciona y acaba de una manera mal. Es una película irregular, falla a veces en el guión, aunque tiene momentos de risa que están bien. La sensación es que no se ha trabajado lo suficiente esta película y se ha hecho un poquito ahí por hacer. O sea, has conseguido buenos actores, has conseguido una buena realización, porque debo decir que la puesta en escena me recuerda mucho a John Waters, incluso al cine de Edu Casanova, con unos rosas muy bonitos. La película tiene bastante personalidad a la hora de verla, eso es bastante loable y es de unas cosas que más me ha gustado. Pero lo que son las historias es que son muchas la pura nada, y intentan un poco buscar eso, el humor negro, la risa. Pero es que lo que más producen en estas historias en ti es la indiferencia. Y me da mucha pena porque hay un esfuerzo seguramente de conseguir estos actores y demás. Pero sinceramente no funciona. Así que mi calificación final para Pequeños Calvarios es de un 4. No puedo aprobarla, lo siento. Y bueno, pues estreno hoy en España. Sé que hubo una presentación esta semana y demás. Pero bueno, ya veremos qué tal le va. Pero yo la verdad es que no
no confío demasiado. Y esos son todos los otros de la semana, amigos. Tenéis una película de terror fallida como Black Phone, un biopic correctito como la de Springsteen, una película que va a dar mucho que hablar con los domingos, Frankenstein, que también va a dar mucho que hablar, aunque son cines seleccionados, una película un poco estafa como Stone y Jerry, Aventura del Tiempo, una película de animación cruda como Decorado, y una película de pan sin sal como es Pequeños Calvarios. Pero ojo, porque esta semana tenemos también un reestreno, que últimamente no paramos. Llega a los cines después de 20 años, una de las películas más queridas de Tim Burton, La novia cadáver. Iban a casarse, aunque no se habían visto jamás. Los padres de él estaban encantados, los de ella destrozados. Pero en un momento de pánico, Víctor huyó presa de la desesperación y a causa de un mortal malentendido, acabó casándose con la novia cadáver. Puedes besar a la novia. De Tim Burton, el creador de Pesadilla antes de Navidad, Gusanos. nos llega una historia repleta de humor, encanto y desencuentros. ¡No estoy muerto! Sobre un tímido joven y el amor de su vida. La novia cadáver de Tim Burton. Por los recién casados. Pues sí, llega a los cines después de 20 años de nuevo La novia cadáver, la película que sí dirigió Tim Burton de stop motion y no Pesadilla antes de Navidad, que se fue Henry Selick. Una película maravillosa, la verdad es que es tan tenebre. Yo en muchos momentos la prefiero antes de que la Pesadilla antes de Navidad. Johnny Depp, yo creo que aquí, aunque no me caiga bien, borda el papel, en Bonham Carter, Emily Watson, es tan tenebrosa, tan mal rollera, pero luego también tan emocionante en muchos momentos. La verdad es que es una película perfecta para reestrenar la hora que llega la semana que viene, Halloween, así que si podéis ir al cine, más creo que se va a estrenar en bastantes, ahora mismo hay casi 200 salas confirmadas, así que si podéis, ya digo, volver a descubrir esta película, que yo creo que es lo más destacable de Tim Burton en animación, incluso mejor porque Frankenweenie, y que yo creo que hay que darle una nueva oportunidad a los que no la habéis visto, claro, y los que sois fan, vamos, no podéis perderosla. Y ahora vamos a pasar a la sección de plataforma, donde tenemos que hablar de bastantes cositas, películas y alguna serie. Pues sí, sección de plataformas y tenemos que hablar de bastantes películas, porque llegaba la semana pasada a plataformas, y de otra que llega hoy mismo a Prime Video. Primero vamos a hacerlo con culpa nuestra, tercera parte de esta saga que ya finalizaba. A ver, nadie podía esperar nada bueno del final de esta trilogía, sabiendo que las otras dos son patéticas. Más, tienen el honor de ser las peores películas de este año, bueno, del año para este podcast, para el 100 pies de humanes. Debo decir que esta última es igual de mala, pero me he reído de ciertas cosas, o sea, es una película que va incluso con los valores éticos. Aquí, como sabéis, Noah y Nick pues no se llevan del todo bien. Él decide comprar una empresa donde ella está trabajando para putearla. Pero luego estas películas intentan ser bastante revolucionarias, bastante radicales, pero luego acaban siempre en lo mismo. Bodas, embarazos, tan conservadoras son. O sea, no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Mercedes Ronque, la novelista y también asesora de guión, debe estar orgullosa. Y luego, sobre todo, Domingo González, que aparte de ser el director de las otras tres, fue también director de Plutón Verbenero, que fue la serie de la Iglesia. No se puede hablar casi nada de la película. Hay una persecución de coches a lo cutre. O sea, la primera recuerdo que había persecución de coches que tenían su sentido. Pero aquí te han puesto una persecución que sinceramente no vale para nada. Te ríes al final de las tonterías, de las malas actuaciones. Nicole Wallace lo intenta, pero es que no. Lo de Gabriel de Vara es para matarlo. Marta Aza es patética. Iván Santos, pues igual. Goya Toledo sale una escena, la pobre. Víctor Barona, de verdad, patético. Creo que la única que da un poco la talla es Gabriela Andrada, que seguimos apoyando a esta actriz, después de verla en Pídeme lo que quieras, o la anterior parte de esta saga, pero es que tampoco es una gran cosa. O sea, me pude reír. Hay un cameo de Abraham Mateo, que la verdad es que siempre apoyaremos aquí a Abraham Mateo, que eso siempre es bueno, pero la película, la verdad es que da unos mensajes tan peligrosos para la sociedad. O sea, aunque tu expareja te putee en el trabajo, te intente arruinar, incluso despedir, si está buen horror y tiene buen rabo, todo está perfecto. Y aquí lo que pasa con esta historia, que sinceramente no vale para nada. Y luego los valores tan tradicionales que transmiten, es que son tan peligrosos. O sea, me parece igual de mala. No le pongo tan mala nota como las anteriores, porque me reí viéndola.
Pero de verdad son muy peligrosas estas películas y seguramente pues seguirán haciéndose. Y yo seguiré criticándolas porque aún así me sigo viendo todas las películas estas tóxicas de amoríos. Y así seguirá porque hay que detenerlas, que son unas mentirosas. Así que mi calificación final para Culpa Nuestra es de un 2. Le pongo un 2 por las risas. Y porque sale Jaime Ordóñez, nuestro gran Jaime Ordóñez, conduciendo ahí esa persecución. Y ya está. Pero la verdad es que la película no vale ni 3 huevos. Está claro. Luego también la semana pasada nos llegaba Un fantasma en la batalla, película de Agustín Díaz Llanes, que hablaba, dice la gente que era la nueva parte de La Infiltrada, o una película que contaba algo parecido a La Infiltrada, es cierto. Pero debo decir que me gusta más porque me recuerda a las películas noventeras españolas, con un ritmo más pausado, se profundiza más en los personajes, se introduce escenas de la vida real en la película, un poco a modo documental. A mí la verdad es que me ha parecido interesante. Es cierto que Susana Baitúa, que es la protagonista, no llega al nivel de actuación de Carolina Juste. Creo que Carolina Juste está mucho mejor en La Infiltrada. Aquí Susana, yo creo que, o sea, sin estar ella mal, creo que yo me la esperaba un poco mejor. A lo mejor es un poco decepción mía. Y luego Andrés Gertrudis creo que está correcto. O sea, mucha gente dice que hace un buen papel, yo creo que está muy bien. Raúl Arévalo sí que no me lo creo, que hace uno de los etarras. Ariadna Gil impone en esa cara de mala. Y creo que la que más llama la atención de la película es Iraía Elías, que hace una de las también de las chicas de etarras. Un papel intenso, yo no me lo esperaba. Y me gusta, o sea, me gusta el tono, la seriedad de la película. No tanto la espectacularidad. Aquí se abandona mucho esas explosiones que tenemos en La Infiltrada, esa tensión, aunque en los últimos 5 minutos de esta película hay una tensión muy al nivel de Agustín Díaz Llanes. Más, creo que Llanes es un director que a estas historias le viene muy bien y aquí lo ha demostrado. Sinceramente no creo que tenga la repercusión de la Infiltrada, pero yo me quedaría un poquito más con esta, sin ser tampoco espectacular. Creo que también a veces la definición de ciertas cosas no están bien contadas, hace un poco más de profundidad, aunque ella toma decisiones que a veces no son muy coherentes, pero a mí me ha gustado un poquito más. Y bueno, pues a ver qué tal le va a esta película. Pero sinceramente a mí me parece que debería verse más que La Infiltrada, aunque sé que no es del gusto de todo el mundo. Así que mi calificación final para Un fantasma en la batalla es de un 7. Le pongo una nota más que a la Infiltrada. Y me gusta, aunque ya os digo que la actuación creo que Carolina Juste está mejor y que puede hacerse bola porque tiene un ritmo más pausado. Pero a mí me gusta así y da tiempo a comentarlo mejor. También esta semana acababa la segunda temporada de GNV, esa serie que sí que es cierto que nos dieron todos los episodios, pero ya sabéis cómo soy yo, que soy un poco travieso y no los vi. No me dieron tiempo, eran capítulos de 50 minutos para verme 8 seguidos y es que no podía. Pero de todas maneras hemos visto esta segunda temporada y debo decir que mantiene bastante el tono de lo que es la primera. Tenemos este grupo de adolescentes que queda bastante bien, luchando contra las instalaciones de Bond. También creo que es una serie que su mera existencia es simplemente prepararnos para el final de la última temporada de The Boys, que llegará el año que viene, porque el final es bastante coherente, pero es una serie que sigue desarrollando muy bien los personajes. Sobre todo creo que el personaje de Jess Sinclair, creo que se llama Mia, está muy bien realizado. Luego también el de Chica Grillo, que interpreta a la grandísima Lizzie Broadway, también funciona. Y se han desarrollado todos los personajes muy bien, cada uno con sus fortalezas, con sus debilidades. Funciona muy bien. Luego también no renuncian a lo que es mostrar cosas obscenas. La verdad que aquí con un culo de un tipo a mí la verdad es que me da bastante cosita. Y yo creo que funciona muy bien y que mantiene el nivel. También quiero destacar al personaje de Amish Linklater esta temporada, que es uno de los mayores roboscenas que ha tenido. Me ha encantado, sobre todo el final que ha tenido. Al final hay un villano que yo creo que hubiese dado más para más. Quizás sí, pero bueno, ya os digo, es un pretexto sobre todo para esa última temporada de The Boys que finalizará en el año 2026 y que tenemos muchas ganas de ver. Pero a mí la verdad es que me ha gustado, los capítulos se me hacían volando cada semana y me gusta que sea una serie de adolescentes que echamos a uno de menos con poderes y además esté bien contado. Al final aquí pues vemos cómo se desarrollan los personajes, o sea, sí que hay una amenaza, pero no sé por qué la gente no la ha visto tanto. A mí sí que me parece una serie muy disfrutable, que además está rodada como lujo. El aspecto cinematográfico que tiene es muy bueno. Pero bueno, a ver, la gente no he visto casi nadie comentarla y sinceramente yo no entiendo porque la gente estaba muy adentro de ella y los influencers de turno pues parece que nos ha gustado. Quizá es porque se hayan visto ya los 8 episodios y no han hablado de ello, pero bueno, yo la recomiendo la serie, a mí me ha gustado esta nueva temporada y a ver qué tal el año que viene con la última. Así que mi calificación para la segunda temporada de GNV es de un 7 y no me corto porque yo soy muy fan de esta serie
Y bueno, si no lo habéis visto, tenéis esta segunda temporada ya disponible en Prime Video y acabada, y los 16 episodios, si no habéis visto nada, también en Prime Video. Y otra cosa que ha llegado hoy directamente a Prime Video es una película que lleva ya pues un año un poco en la nube, y que es una pena porque tiene un repartazo de la leche, eso es como es, pero la verdad es que el tono de la película no se ha llevado nunca a conseguir. Estamos hablando de Eden, película dirigida por Ron Howard, ya hombre, este hombre ya hablar de él, que vamos a hablar, hombre. Vamos a hablar de Una mente maravillosa, vamos a hablar de Willow, que la gente tiene mucha buena estima, Apolo 13, bueno, no voy a detenerme a hablar de la filmografía de este hombre. Una película donde vamos a tener a un grupo de europeos que buscan nueva vida en una isla deshabitada del archipiélago de las Galápagos. Ellos y quienes les siguen creen haber encontrado el paraíso, pero descubren que el infierno son los demás. Película vamos a tener una especie de supervivientes en una isla donde vamos a tener a un grupito de europeos que van a intentar sobrevivir en esta isla, se van a putear entre ellos, a ver quién se va primero y demás. Una premisa que sinceramente, con lo que te estoy diciendo, puede ser muy llamativa, pero la película se suba en el tedio, el guión no termina de arrancar, las situaciones son bastante cochambrosas, y luego cuando pasa cierta cosa, a los últimos 20 minutos parece que remonta un poco la película, pero no, en ningún momento, Ron Howard en ningún momento parece que esté dirigiendo él. Ron Howard además es un director bastante de encargo en muchos momentos, aquí se nota mucho que esta película es un encargo, porque en ningún momento notas nada de su dosis. Y luego tiene un repartazo de la leche. Tenemos a Jude Law haciendo un señor sin dientes. No está del todo conseguido. Vanessa Kirby, que es de lo mejor que tiene la película, y sí que funciona. Daniel Brühl, que también parece un poco perdido. A Ana de Armas, que ya sabéis que soy bastante hater de ella, pero aquí debo decir que está muy bien. Hace una marquesa bastante cabrona en muchos momentos, y que a mí lo que más me ha convencido de la película, Ana de Armas. O sea, mirad cómo es. Y luego tenemos a la chica de moda, Sydney Sweeney. Muy perdida. Aquí la verdad es que intenta tener un personaje fuerte, porque debería ser fuerte, pero en ningún momento te muestra esa fortaleza, pero vamos, en ningún sentido. Al final la película acabas viendo, son 2 horas y 5, está bien, pero yo creo que esta película hubiese sido bastante más potente si hubiese formado otro guión más elaborado. Aquí al final la historia va de un lado para otro. Sí es cierto que te muestran pequeñas semillitas de lo que podía ser, pero entre que algunas actuaciones no están muy logradas y que el tono de la película se encuentra a tener, al final la película se deja ver por alguna actuación, y sobre todo esos 20 minutos finales que me gustan, pero podría haber dado más. Se entiende, la película ha llegado por la puerta de atrás y de esta manera. Y por cierto, destacar y deciros una advertencia a los pajeros. Esta película se anunciaba como que vas a tener una escena de un trío, tanto Ana de Armas, Vanessa Kirby y Sydney Sweeney, que van a tener una escena de trío, ellas tres. No hay ninguna escena de trío, ni siquiera hay ningún tipo de interés romántico entre ninguna de ellas tres, o sea, nada. Ana de Armas sale haciendo la playa y con transparencias para los pajeros, Vanessa Kirby tiene una escena de sexo cintura para arriba, y Sydney Sweeney tiene una escena amamantando a un bebé. O sea, para los pajeros que sepáis. Pero que no hay ninguna escena de trío. Mentira, esos titulares que anunciaban que iba a ser una película súper caliente y demás. No hay nada caliente de esta película. Es una película bastante fría. Sobre todo en la isla esta de los Galápagos, que no parece que haya mucho calor. O sea, cuidado pajeros, que sois así, os creéis todo. Y no hay nada de ello. Así que mi calificación para Eden es de un 5 pelado. Y bueno, pues la podéis ver a partir de hoy mismo en Prime Video. Pero que sepáis que es una película que podía haber dado mucho más de sí, y que ha desperdiciado un reparto muy bueno. Que aunque haya buena actuación, por ejemplo Vanessa Kirby ya digo que está bien, creo que al final no llega a tanto. Y se entiende tanto que haya dado tantas vueltas, más esta película de 2024 nos llega ahora, pero bueno, así es la vida. Y vamos a pasar al resto de estrenos de plataformas, que son todos y que hay que comentar muchas cosas. Por ejemplo, hoy el día 24 de octubre en Netflix nos llega Una casa llena de dinamita, la última película de Catherine Bigelow, que por fin podremos ver. Hoy mismo la veremos, la comentaremos la semana que viene. Hay muchas ganas de ver a Rebecca Ferguson y a Idris Elba. Dice que es una película muy intensa. ¿Me interesará? Ya lo veremos. También el día 25 se estrena La vida soñada del señor Kling, una serie coreana. El 27 de octubre se estrena La gente encubierta, una serie que nos llega desde Europa. El 28 de octubre nos llega Naturaleza de pesadilla, Lost in the Jungle, una serie documental narrado por Maya Hawke, aprovechando un poquito el éxito de Stranger Things. El día 29 de octubre también nos llega Maldita Suerte, otra película que iba para cines y ahora se estrena en plataformas. Y dirigida por Edward Berger con Colin Farrell. Intentaremos verla, pero no prometo nada.
Y el 30 de octubre, ojo, porque llega algo muy esperado para muchos, ya que se estrena la 4ª temporada de The Witcher, donde ya no tendremos a Henry Cavill, sino que tendremos a Liam Hemsworth. A ver cómo le habrá sentado el cambio, yo no lo voy a ni a comprobar. En fin, semana en plataformas en Netflix, bueno, no está del todo mal. En Movistar esta semana, ojo, porque el día 24, hoy mismo, nos llega El Acompañante, esa película que decían que era lo más revolucionario del terror en años. Yo, es que verdad, es que nos engañan tanto con los aviondos, que bueno, eso es lo más destacado que llega esta semana a Movistar. Luego en Prime Video esta semana, aparte de Eden, que podéis ver a partir de hoy, el día 29 nos llegan bastantes cosas, porque se estrena Hedda, una película con Tessa Thompson, y que parece un poco de misterio. También se estrena La Coleccionista, una película bastante pobre, pero bueno, la tenéis en la plataforma por si queréis echarle un ojo y tenéis valor. En HBO Max esta semana, ojo, porque este día 24 nos llega Weapons, la revolución del terror de este año. Si no la habéis visto en salas, la podéis descubrir ahí. Y el día 27 de octubre, ojo, porque llega uno de los estrenos más destacados y más esperados. It, bienvenidos a Derry, serie que ya han podido ver los de siempre, los 5 primeros episodios, pero aquí nosotros, como siempre, pues no nos dan HBO nada. Nos mandan los correos y demás, pero no nos dejan ver nada. Pero bueno, que sepáis que se estrena esta temporada, pues este mismo 27, no sé si el primer episodio o 2, y que pero será luego semanal. Así que a ver qué tal esta precuela de las películas de It, donde vamos a tener de nuevo a Bill Skarsgård haciendo de Pennywise. La veremos, por supuesto, y ya comentaremos qué nos ha parecido. Luego esta semana en Disney Plus, esta magnífica plataforma, este día 24 se estrena Lego Disney Frozen, la misión de los frailecillos. Una película de animación con Anna y Elsa y frailecillos. ¿Qué será esta serie? ¿Lo comentaremos la semana que viene? Pues a lo mejor. Y ojo, porque el día 29 se estrenan bastantes cosas en Disney Plus. El día 29 se estrena Star Wars Vision Volumen 3, la tercera entrega de la miniserie de cortometrajes anime de Star Wars. A ver qué tal, no sé si me da tiempo a verla. También se estrena Disney Twisted Wonderland in Animation, que yo no sé qué es esto, así un poco como de anime. También se estrena A Vampirina, un Insti de Miedo, que ya dije que se iba a estrenar y ahora parece que se estrena. O sea, Disney Plus a veces no se entera de cuando estrenan las cosas, pero bueno, hay que verlo. En Filmin esta semana se estrena cosas interesantes, por ejemplo, 19, 4 Madres, En Guardia y Matria, la película con María Vázquez, que fue el primer gran título español del año pasado, como ya ha sido, bueno, de 2023. Así yo lo anuncié en redes sociales, que ya era el primer título español de ese año 2023, y nadie me hizo caso, y así pasó que solo consiguió una nominación al Goya y ya está. En Sky Showtime ya sabéis que esta plataforma a veces sí, a veces no. El día 27 nos llega NC Europe, la serie de esta de NC, pero esta vez en Europa, cosa que yo creo que no le va a interesar a nadie. Y por último, ojo, en Apple TV se estrena Stiller y Meara, nada está perdido. Una película documental donde Ben Stiller va a narrar la historia de sus padres, los legendarios comandantes Jerry Stiller y Anna Meara. Muy interesante puede estar este documental para quien lo vea. Y luego, por supuesto, el día 29 de octubre nos llega El misterio de Cemetery Road, una serie con Emma Thompson y Ruth Wilson, ahí de investigación otra vez. Luego también se estrena Apple Music Live Gracie Abrams, pues digamos un documental sobre, un concierto sobre Gracie Abrams y bueno, muchas cosas más que no vamos a comentar. En fin, semana de plataformas algo flojuna, pero bueno, ya sabéis que siempre la calidad es lo que intentamos traer. Y ahora vamos a pasar a la sección de nuestro compañero Nacho Jazz, que tiene siempre recomendaciones y cosas para comentarnos. Adelante, compañero Nacho. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como siempre, José, muchísimas gracias por darme un espacio en tu podcast y también, pues por la oportunidad que me da Cimpes Magazine de poder ver algunas películas antes del estreno para hacer una crítica en condiciones. Y este es el caso, Esa cosa con alas. Esa cosa con alas es una película que nos habla del duelo. La protagoniza Benedict Cumberbatch, nuestro queridísimo Doctor Extraño. Y es que, es una película extraña. Está grabada en un formato que es 3/4, lo habitual, ¿no? En plan, ¿queremos mostrar angustia? Ya vamos a este formato. Es un recurso que a mí me satura, la verdad. Entonces, la cosa es que esto está basado en un libro que se titula Grief It's That Thing with Wings. Es decir, el duelo es esa cosa con alas. No sé por qué han decidido eliminar la palabra duelo del título, pero en fin.
La cosa es que yo me he terminado de ver la película y me he quedado con una sensación extraña, es decir, veo que está correcto, pero no me ha entusiasmado por alguna razón. Y mira que Benedict hace un trabajo muy bueno, la verdad. O sea, al principio me interesa la parte de que, bueno, pues es un padre, se nota que no está acostumbrado a encargarse de los hijos, porque por lo que entiendo se encarga a la madre, pues no sabe sus horarios, quiénes son los compañeros, la ropa sucia, esas cosas, ¿no? Entonces, esa parte me interesa. Pero luego cambiamos a que hay una presencia extraña, un cuervo que le está persiguiendo, que es la personificación del duelo. Y esto puede ser interesante, pero es que no termino de entrar. Lo sorprendente es que voy a Film Affinity para puntuar y me encuentro que gran parte de la gente tampoco le ha gustado. Y luego voy a Wikipedia, donde es la sección de Reception, y veo que es en general críticas mixtas. Entonces me sorprende. Yo de esto lo que puedo entender es, primero, yo ya lo he visto todas estas cosas demasiadas veces. O sea, obviamente si tenemos un cuervo, yo estoy pensando en los pájaros, pero sobre todo, si estamos hablando de un padre, un progenitor que está con el hijo y hay un ser ahí, lo primero que se me ha venido ha sido Babadook, la verdad, de esta presencia que puede hacerle algo malo a los hijos. Entonces, pues claro, es como que ya he visto esto demasiado. Luego, no me encaja del todo como película de terror, aunque hay muchas escenas que parece que es de terror, que han querido tirar para ese género, pero luego tiramos para una película psicológica Entonces, no sé, es como que está ahí, o sea, los mimbres están ahí para hacer una gran película, pero no ha terminado de aterrizar, la verdad, no ha terminado de aterrizar. A mí me ha costado terminar de verla. Quizás la parte que más me interesa es cuando los niños dan su versión de la historia, de su madre, de cómo llevan ellos el duelo. Pero es que en términos generales me ha aburrido bastante. Y mirad que es una película relativamente corta, pero a mí me ha aburrido. Y sobre todo es que todo ya me ha parecido bastante típico. La verdad es que todo me ha visto bastante típico. Gracias, amigo Nacho. Y ahora pasamos a la sección de formato físico donde llegan Fantastic Four. Pues sí, sección de formato físico y esta semana llega Fantastic Four, los Cuatro Fantásticos, película que yo pensaba que iba a arrasar, pero no arrasó tanto, y yo defiendo y me gustó más que la de Superman, pero bueno, ahora tenemos edición normal, edición con algunos extras, no está del todo mal, también tenemos por supuesto edición 4K, y el Steelbook que estará ya agotado, como pasa siempre en estas cosas. A mí me da pena cuando se agota, pero bueno. Así es la vida. Pero también tendremos la semana más películas. Sale en 4K Rescate en Nueva York en 1997, la película de John Carpenter. Terroríficamente Muertos, Evil Dead 2 en edición Steelbook. Sleepy Hollow, ahora que llega Halloween. Sospecha, la película enorme del gran Alfred Hitchcock en una edición que, bueno, la verdad, la leeré de imágenes. Es que de ver, yo no digo nada. También tenemos El Retorno a la Puerta, El Cuarto Mandamiento, The Rocky Horror Picture Show, clasicazo que aparece edición 4K y también en Steelbook. Los Pitufos, la película de este año, que la verdad yo no sé ni esto cómo sale. Y ya está, la verdad es que una semana donde podéis rescatar bastantes cosas. Y también Los Cuatro Fantásticos, que para muchos pues no, supuso un poco de decepción. La verdad es que eso me sorprende bastante, pero bueno. Y ahora pasamos ya a la sección de noticias, donde tenemos que hablar del último fichaje para la última película de los Javis. No os vais a creer quién es. Pues ya estamos en la sección de noticias y ojo porque esto es una noticia bomba increíble, ya que tenemos el nuevo fichaje para la película de los Javis, La Bola Negra, película que se está rodando ahora mismo. Tenemos a tener a Guitarrica de la Fuente, a Penélope Cruz, a muchos de ellos. Pues bueno, se ha unido un nombre internacional muy fuerte para esta película y es nada más y nada menos que Glenn Close. Glenn Close va a estar en la última película de los Javis. Increíble, lo ha avanzado Variety en exclusiva y luego se ha confirmado por Movistar. La actriz estadounidense Glenn Close se ha incorporado al reparto de Bola Negra, la nueva película de los Javis, producido por Movistar Plus y Suma Content. Además cuenta con la colaboración del Deseo, la productora de Pedro Almodóvar y Agustín. Los Javis emitieron este comunicado. Estamos muy felices de confirmar que Glenn Close formará parte del reparto de La Bola Negra. Será un honor trabajar con la leyenda, a la que siempre hemos admirado. Ella leyó el guión y se enamoró del proyecto. Nosotros estamos enamorados de ella.
Está inspirada en esta película, en una obra inacabada de Lorca. Y la verdad es que hay muchas ganas de ver el reparto. Ya sabéis que vamos a tener a Lola Dueñas, a Miguel Bernadó, a Lorenzo Zurzulo. Hay muchas ganas. Y incluir ya a Glenn Close es potentísimo. O sea, ya esta película ya es de las más esperadas que vamos a tener para este 2026. Y queremos verla ya. O sea, va a ser brutal. Aunque luego a lo mejor es una decepción, ojo. Pero yo creo que va a arrasar. Otra noticia es que, ojo, ¿os acordáis del famoso juego de mesa Catán? Ese que tenéis que cambiar pajas por leñas o cosas así. Yo me acuerdo jugar y siempre me desesperaba. Pues ojo, porque los Clones de Catán, que así se llama el juego, se va a convertir en una mega franquicia en Netflix. Los gigantescos planes de la plataforma de streaming para que esto sea como un multiverso. Lanzado por primera vez en Alemania en el año 95, bajo el nombre de los Clones de Catán, ahora mundialmente conocido juego de mesa Catán, es un juego básico, pues eso, de colección. Cualquier amante de los juegos de mesa lo ha jugado. Entonces, 30 años después de su lanzamiento, el que fue nombrado el juego del año, el Catán ha sido objeto pues, de reediciones, de spin-off y demás. Pero es que ahora Netflix ha anunciado unos planes de lo más ambicioso, una mega franquicia que todavía no ha concretado en qué consiste, pero que resulta igualmente emocionante para aquellos que han sufrido por eso, de la paja, arcilla, piedras y madera. Según ha anunciado Netflix, esta semana la compañía de la gran N ha adquirido los derechos exclusivos mundiales para adaptaciones del juego de mesa creado por el alemán Klaus Teuber. Según anunció, Netflix planea desarrollar series, películas, proyectos de animación y videojuegos en torno a la marca. Y también baraja como posibilidad desarrollar formatos de telerrealidad y concursos. ¡Ojo! Una gigante franquicia que lleve a la vida la isla de Catán. Cualquiera que haya jugado a Catán sabe que la intensa estrategia que le sustenta ofrece infinitas oportunidades para darnos un drama serio, explicó Ginny Hope, que es jefa de producción ahora mismo de series de Netflix. De momento no se conocen más detalles ni cuándo podemos esperar la serie o película. Por el momento la compañía ha contratado al productor hollywoodense Raw Lee, que fue el productor de la Lego película y la película de Minecraft, para hacerse cargo del proyecto. ¿En qué estamos hablando, amigos? ¿Qué estamos hablando? El Catán, sí, es un juego que está bien, demás, muy bueno. Se deja ver o jugar, digamos. Pero una mega franquicia de esto, en un momento en el que yo creo que no goza de mayor popularidad este juego, allá con vuestra pasta Netflix, pero estáis como una puta cabra. Pero bueno, habrá que verlo. Y última noticia es que la película de moda Las Guerreras de K-Pop, que es un exitazo, que se ha estrenado en cines en Estados Unidos, que yo algún día la veré, porque aún no la he visto. Pues bueno, ya está en marcha la secuela de la película de animación más vista de hace 4 años. En los cines españoles, por cierto, lo haremos la semana que viene, se estrenará el 31 de octubre en su versión Sing Along, de Canta con nosotros. La Guerra de K-Pop, una película de Sony Pictures, es la película de animación más vista de la plataforma, y que, bueno, 53 millones de personas la han visto en sus hogares. Así que después de este exitazo se ha... Pues tras ese éxito, otra película que está también relacionada con la guerra de K-Pop es los Bichos contra las máquinas, película que hablamos aquí en su época y demás, que estaba curiosa. Pues bien, gracias al éxito de la guerra de K-Pop, se ha confirmado que va a tener los Bichos contra las máquinas una segunda parte. Guillermo Martínez, que ya trabajó en la primera entrega, y J.P. Sanz se colgará la silla de director. Las hermanas Wendy y Liz Simoneos se encargarán del guión y se espera que la producción, tal y como señala la Variety, comience a principios de 2026. Phil Lord y Chris Miller vuelven como productores. Netflix distribuirá la película como parte del acuerdo que tiene con Sony. Originalmente la primera película iba a llegar a los cines en 2020, pero la pandemia del coronavirus provocó su retraso y Netflix terminó comprándola por más de $100 millones. En fin, pues una segunda parte que a lo mejor no es tan necesaria, pero yo creo que la primera era bastante simpática, aunque se alargaba un poco. Pero a ver qué tal esta segunda entrega y a ver si vamos alguna vez la guerra de K-Pop, que yo de momento no la he visto. Y eso es todo esta semana, amigos. Estrenos, muchos estrenos, también mucha información, noticias. Aquí siempre damos el todo por el todo. Ya sabéis que para estar informado de todas nuestras novedades tenéis nuestra página web 100piesmagazine.com, nuestro Twitter @100piesm, nuestra gran 100pies Magazine y por supuesto nuestra página de Facebook 100pies Magazine. La semana que viene, esto no para porque vamos a hablar de Together, juntos, café parados, Alison Brie y Dave Franco unidos. ¿Qué tal habrá sido? Un poquito nada. Hablaremos de Cuerpos Locos. Ya desde aquí quiero decir que es la peor película que he visto este año y en muchos años, hay que hablar de ella. También hablaremos de A pesar de ti, un drama romántico, también una película con Benedict Cumberbatch, Esa cosa con alas. Hablaremos también de Recién nacidas, el último de los hermanos Dardenne, de Monsieur Nabu. En fin, esto va a ser un programa de la leche. Y hoy dejamos con el temazo enorme del gran cantante llamado Quevedo, que se llama Quédate, que los podéis escuchar en la banda sonora de los domingos. Sí, en los domingos. Así que los escuchamos la semana que viene. Nos oímos. Sed felices, happy y quédate en el 100 pies de Humanes.
el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar. Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan. Ruido de botellas de champán de la copa al brindar, pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes Granate. No hay otro por más que ellos traten. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Dale guacha, suelta. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado teteo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B-Side. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en Uber al apartamento en privado. Me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la 1. Y con la nota rápido nos dieron las 3. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las 10. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Que voy con el visa, yeah, yeah, yeah. LPS, you know. Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.